después de que volviéramos a estar juntos, dejé todos los malos hábitos que molestaban a Pei Gang. Dejé de controlarlo constantemente, de ponerme celosa por nada y de ser tan quisquillosa. Incluso cuando encontré un lápiz labial que no era mío en el asiento del copiloto, lo guardé cuidadosamente para él. Pero el rostro de Pei Gang se ensombreció cuando detuvo bruscamente el coche. Sus cejas marcadas y sus rasgos cincelados transmitían la imponente presencia de un hombre al mando, pero ahora se pellizcaba el puente de la nariz, con aspecto completamente agotado. Este lápiz labial lo dejó Ren Ziyi. Anoche nos quedamos hasta tarde bebiendo. Ella me protegió del alcohol, por lo que no podía conducir, por eso la traje en mi auto. Me miró y me dio una explicación que siempre había desdeñado. Te lo he dicho muchas veces, solo la cuido porque es la hija de mi tío. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro tengo absolutamente ninguna relación con ella. Al ver mi silencio, su expresión normalmente serena, se resquebrajó con un raro destello de resignación, revelando una impotencia nunca antes vista en su rostro. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Le respondí con calma, nada en absoluto. Te creo, y tampoco estoy enojado. Como si hubiera recibido un golpe, la expresión de Pei Gang se quedó en blanco por un momento, algo poco habitual en él. Entonces, ¿por qué no has dicho nada en todo este tiempo? Eché un vistazo a mi reloj, calculé el tiempo que tardaría en llegar al aeropuerto y lo despaché. ¿No dijiste antes que no te apetecía perder el tiempo con charlas inútiles? Llego tarde al trabajo. ¿Por qué no me dejas en este cruce? Estaba tan absorto en el tráfico que no me había dado cuenta de que la expresión de Pei Gang se había ensombrecido en un instante. Siempre te bajas en el siguiente semáforo. Este lugar aún está a 2 kilómetros de nuestra empresa. Tomado por sorpresa, me vi obligado a sostener la mirada inquisitiva de Pei Gang. ¿Tan temprano por la mañana y no vas a la oficina? ¿A dónde te diriges? Mientras la vacilación de Pei Gang se hacía más evidente en sus ojos, sonó el característico tono de llamada de Ren Ziyi. Su mirada penetrante se suavizó, y sus ojos se movieron rápidamente mientras fingía inocencia. Es una llamada de trabajo, tengo que contestar. Rápidamente descartó sus sospechas sobre mí, y abrió la puerta del coche. Entonces será mejor que te bajes aquí. Asentí con la cabeza, y me desabroché rápidamente el cinturón de seguridad, pero me detuvo. No te pongas tan nerviosa, cuidado con el escalón. Su voz se suavizó a mi espalda, con un tono ligeramente persuasivo. ¿Ese restaurante al que siempre has querido ir? He reservado mesa, te lo prometí. Nunca volveré a olvidarme de otro aniversario. Feliz 7º aniversario, Xiaozhou. Nos vemos esta noche. Mi mano se quedó paralizada en el pomo de la puerta. En nuestro último aniversario, él me abandonó por Ren Ziyi. El dolor fue insoportable entonces, pero ahora ese recuerdo no me conmueve en absoluto. Contesta el teléfono, murmuré, abriendo la boca. No hagas esperar a nadie. Al fin y al cabo, Ren Ziyi no puede esperar, y mi vuelo no me esperará. En cuanto a los aniversarios, este año, el año que viene, y todos los años a partir de ahora, yo no estaré presente. Finalmente, tras tomar el vuelo, me acomodé en mi asiento sintiéndome bastante mareado por haberme saltado el desayuno. Por costumbre metí la mano en el bolsillo y encontré 3 chocolates dentro. Desde que me desmayé por un bajón de azúcar hace mucho tiempo, Pei Gang ha adquirido la costumbre de meterme unos cuantos chocolates en el bolsillo cada día. El dulzor se derritió en mi lengua, aliviando rápidamente el mareo, pero entonces surgió una amargura persistente e inquebrantable. Después de 7 años juntos, ¿cómo llegamos a esta situación Pei Gang y yo? Al principio, creía sinceramente que Ren Ziyi era solo un contacto que había tenido que contratar por deferencia hacia la posición de su tío en la empresa. Por eso, Pei Gang no tenía más remedio que mantener una estricta separación entre el trabajo y los asuntos personales en el ámbito profesional, al tiempo que le mostraba una consideración especial. El jefe de departamento me hacía la vida imposible una y otra vez. Cada vez que mostraba la más mínima falta de deferencia hacia Ren Ziyi, me despedía. A puerta cerrada, todos apodaban a Ren Ziyi, la esposa del jefe, justo delante de mí, su novia secreta. Me obligué a comprender su difícil situación, pero este trato especial se extendió a nuestro hogar. Una y otra vez, Pei Gang me abandonaba para salir corriendo cada vez que ella llamaba. Una noche estalló una fuerte discusión cuando vi una foto en el chat de nuestro grupo de trabajo. En ella aparecía Pei Gang, que había estado trabajando hasta tarde, acompañando a Ren Ziyi a una proyección de medianoche de la misma película que yo le había pedido repetidamente que viera conmigo, pero él se había negado rotundamente. Le tiré de la manga, agitando el brazo. Todo el mundo está viendo Beloved con sus parejas, vamos nosotros también.
Pei Gang ni siquiera se molestó en levantar una pestaña y me despidió con un: ver películas románticas sin sentido es una pérdida de tiempo. Sin embargo, el hombre de la fotografía estaba elegante y radiante, sin rastro alguno de impaciencia en su expresión. Los mensajes se sucedían rápidamente en la pantalla del grupo de chat, difuminándose pronto en una masa indistinta ante mis ojos. Cuando Pei Gang regresó a casa, le pregunté con tono neutro: ¿te ha gustado, Beloved? Una chispa de sorpresa pareció cruzar sus ojos, o tal vez fue mi imaginación. Se mantuvo completamente impasible, con expresión inexpresiva. ¿Me has estado siguiendo? Sentía mi corazón como si estuviera envuelto en una toalla gruesa y húmeda, que me pesaba tanto que apenas podía respirar. ¿Era realmente necesario seguirme? Esas bonitas fotos de ustedes dos llevan circulando por el chat de la empresa desde hace mucho tiempo. Mi pecho se agitaba sin control. Pei Gang, si quieres romper, solo tienes que decirlo. No tenías por qué engañarme así. Pei Ganglian permaneció impasible, tan tranquilo como un espectador. Si ni siquiera puedes depositar en mí la confianza más básica, entonces no tengo nada más que decir. Li Zhou, he estado ocupado todo el día, y no me quedan fuerzas para discutir contigo. Sin una pizca de remordimiento, sin una palabra de explicación, se mantuvo tan sereno en comparación con mi estado de nerviosismo, que incluso se tomó el tiempo de colocar con cuidado la bolsa de papel que llevaba en la mano sobre la mesa. Los caracteres GI, amado, impresos en ella me parecieron cuchillas de hielo afiladas que me atravesaban el corazón. Las emociones reprimidas, junto con un inmenso resentimiento, así, se abatieron sobre mí como un diluvio, rompiendo finalmente el último hilo de mi cordura. En mi crisis nerviosa, agarré la bolsa de papel y la tiré al suelo en un arranque de ira. Al abrirse, su contenido se derramó en un tumulto, rodando y haciendo una serie de ruidos estrepitosos. Ni siquiera le eché un vistazo, solo miré fijamente a Pei Gang con los ojos inyectados en sangre. Nos miramos a los ojos, enzarzados en un enfrentamiento. Tras un largo momento, él cerró la puerta de un portazo y se marchó enfadado. Yo me quedé clavado en el sitio como una estatua, hasta que algo rodó hasta mis pies. Al bajar la vista me quedé atónito. Era chocolate. El suelo estaba cubierto de chocolates redondos y regordetes hechos a mano. Cedí, con ganas de hablar las cosas con él como es debido. Sin embargo, durante 3 días enteros, Pei Gang no respondió a mis llamadas ni volvió a casa. Tragándome mi dolor, le envié un mensaje. Me equivoqué al perder los estribos sin hablarlo primero, pero también es cierto que dijiste que trabajabas hasta tarde mientras la acompañabas al cine. Esta noche es nuestro 6º aniversario. Te esperaré en casa. Sentémonos y hablemos como es debido, ¿te parece? Pero esperé desde el amanecer hasta el anochecer, y él aún no había regresado. Cuando se acercaban las 11, decidí ir a la empresa a buscarlo. Sin embargo, en el camino, me encontré con el jefe de departamento que había sido despedido por Pei Gang debido a Ren Xi. Me empujó hacia un lugar oscuro. Maldita sea, no me atrevería a tocar a la mujer del jefe, pero ¿me atrevería a tocarte a ti? Una y otra vez, las llamadas privadas quedaron sin respuesta. Una y otra vez, los gritos de auxilio resonaban, llenos de terror y desesperación. Si no hubiera sido por un transeúnte que lo ahuyentó, las lesiones que sufrí habrían sido mucho más que unos simples moretones y mejillas hinchadas. El repentino sonido de mi celular me sobresaltó como un pájaro con una cuerda de arco y solté un grito agudo. Al ver el nombre en la pantalla, la compostura que me había esforzado por mantener toda la noche se desmoronó al instante, y casi rompí a llorar como si saliera de una catástrofe. Pei, hola. Se oyó la voz suave y dulce de Ren Xi. Gang está en la ducha. Veo que has llamado varias veces. ¿Quién eres y qué pasa? Sentí como si me hubieran llenado la garganta de carbones ardientes. La carne pegajosa de esa zona se quemó y se chamuscó, y el dolor fue tan intenso que quise coger un cuchillo y cortarme las cuerdas vocales. Colgar el teléfono, algo tan sencillo, pareció agotar hasta la última gota de mis fuerzas. Me dirigí a la comisaría para denunciar el incidente, cojeando y completamente desorientado. Cuando todo quedó resuelto y el reloj marcó las 01 del día siguiente, finalmente recibí una llamada de Pei Gang. Su tono seguía siendo tan altivo como siempre. ¿Sabes qué has hecho mal? Al instante me di cuenta de que lo había hecho deliberadamente. Todas esas llamadas que no se conectaban en nuestro aniversario eran su castigo por mi falta de confianza en él. Las lágrimas corrían por mi rostro hinchado, ardiendo como ácido vertido sobre heridas. Cuando hablé, mi voz era ronca como un fuelle roto. Pei Gang, le dije, rompamos. Solo hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea antes de que Pei Gang soltara una risa fría. Está bien, no vengas luego a llorarme. Sin dudarlo un instante,
Colgó el teléfono, aceptando la ruptura sin una pizca de remordimiento. Al principio me resultaba tremendamente difícil conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama mientras repasaba cada detalle del tiempo que habíamos pasado juntos. Me aterrorizaba haberlo juzgado mal y haberlo condenado a muerte injustamente. Empecé a revisar sin cesar nuestros registros de chat, pero cuanto más los miraba, más angustiada me sentía, y más resentimiento se acumulaba en mi interior. Empecé a odiar a Pei Gang. 6 años completos, y lo odiaba por ser tan indiferente, por desecharme como si fuera basura. A las 4 de la mañana, borré con dolor todas y cada una de sus cuentas. Me levanté de la cama, revisé todas sus pertenencias con rencor, las metí en grandes bolsas de basura y las tiré a los contenedores de abajo. Después de hacer todo esto, pensé que me sentiría aliviada, pero fue como si hubiera matado deliberadamente a un mosquito que me había estado atormentando, solo para descubrir que mi propia sangre brotaba a borbotones. Fui a trabajar como de costumbre, como si nada hubiera pasado, pero solo yo sabía que me habían arrancado un gran pedazo del corazón. Ese pedazo había albergado una vez a Pei Gang, pero se había podrido. Para sobrevivir arranqué esa carne en putrefacción, pero olvidé que la herida era demasiado grande y que una persona no puede vivir con una herida así. Después de encontrarme con él en la reunión de la empresa, mis emociones comenzaron a intensificarse. Pei Gang se mantuvo tan sereno como siempre, tranquilo y dueño de sí mismo, incluso más animado que antes, como si perderme no le hubiera afectado en absoluto. Ren Ziyi, creyendo que estaba intercambiando una mirada discreta con él, se sonrojó ligeramente. Empecé a pasar las noches en vela, vomitando todo lo que comía. Como Pei Gang no usaba las redes sociales, me volví loca acechando las cuentas de Ren Ziyi, analizando cada pie de foto y cada publicación suya en la que lo mencionaba. No fue hasta que me desmayé en el trabajo por un bajón de azúcar y me llevaron de urgencia al hospital cuando Pei Gang se dignó a visitarme. Era el 29º día desde que habíamos roto. Giró distraídamente nuestros anillos de pareja a juego en su dedo. Xiao Zhou, has bajado de peso. Mi mirada se quedó en blanco y mi boca se abrió con una expresión aturdida. Lo siento, dijo Pei Gang, esbozando una sonrisa triunfante. Hemos vuelto a estar juntos como dice el viejo refrán. Más vale un dolor breve que uno prolongado, aunque esto no se aplica a todo el mundo. Para aquellos que carecen de fuerza de voluntad, el enfoque más adecuado es retirarse con calma, dejando a la otra persona en su lugar y dejando de albergar expectativas poco a poco. Hierve el corazón en agua tibia. El proceso no tiene por qué ser demasiado arduo, ni el final demasiado doloroso. Al principio, cuando fingía magnanimidad, mi corazón aún sentía un ligero dolor. Pei Gang debía de estar bastante satisfecho, porque no pudo evitar esbozar una sonrisa y me revolvió el pelo como si estuviera acariciando a una mascota. Pequeño barco, me dijo, has crecido. Después de casi un año de reconciliación, mi estrategia de autorrescate comenzó a dar sus frutos. Realmente me transformé en la persona que Pei Gang había esperado. Cuando él se quedaba fuera toda la noche, ya no lo controlaba. Ya fuera que estuviera con Ren Ziyi o no, dejé de preguntar. Cuando me di cuenta, esa carne podrida había caído de las ramas de mi corazón como una fruta demasiado madura. Hice una pausa, sonreí y rápidamente envié mi currículum a empresas del país F. Esta empresa me había tendido una rama de olivo antes, pero yo había rechazado la oferta para quedarme al lado de Pei Gang. Afortunadamente, conseguí el puesto. El vuelo estaba reservado para 2 semanas más tarde, y no tenía intención de decírselo a Pei Gang. Al fin y al cabo, nuestra relación siempre había sido una cuestión de indiferencia para él. Me he vuelto cada vez más magnánimo y sensato, pero Pei Gang parece estar cada vez más descontento. Pensé que eran imaginaciones mías, así que seguí trabajando hasta tarde, como de costumbre. Al llegar a casa, justo antes de darme una ducha, me detuve. Pei Gang abrió lentamente los ojos. ¿Últimamente no me has hablado mucho? Bostecé y negué con la cabeza, confundido. ¿Pasa algo? Nada, respondió con tono seco, sin emoción alguna. Sigue. Pero pronto supe que estaba realmente furioso. Mis dedos se curvaron mientras soportaba sus avances cada vez más enérgicos. Pei Gang me abrazó por detrás, con su aliento ardiente en mi cuello. Aunque sus murmullos eran tan suaves como plumas, sus movimientos eran pesados, como si estuviera interrogando a un condenado. ¿Por qué no me dijiste que Ren Ziyi te estaba complicando las cosas en el trabajo, obligándote a hacer horas extras día tras día? Tenía casi calambres en la parte baja del abdomen. No podía entender por qué estaba enojado, pero solo podía suplicarle clemencia al instigador. El trabajo es el trabajo, y los asuntos privados son privados. Me portaré bien. Mi antiguo jefe de departamento,
Ese depredador sexual me hacía la vida imposible constantemente. En el peor momento, me hizo cargar con la culpa de un grave error. Ante cientos de personas en una gran reunión, Pei Gang me criticó sin piedad, diciendo que ni siquiera un cerdo cometería un error así. Al volver a casa, me tragué mi humillación. La correspondencia por correo electrónico podía demostrar mi inocencia. ¿Por qué la junta se negaba a escuchar mi explicación? Pei Gang permaneció impasible, igual que en la oficina. Los negocios son los negocios, y lo personal es lo personal. Li Zhou, solo me fijo en los resultados. En el trabajo, soy tu jefe, no tu novio. No puedo respaldarte. Sin embargo, apenas 2 días después, mi superior fue despedido. ¿El motivo? Su mala actitud hacia Ren Ziyi. Trabajé con diligencia y siempre obtuve los mejores resultados. Cuando mi jefe se fue, todos asumieron que me ascenderían para sustituirlo. Sin embargo, Ren Ziyi fue ascendida rápidamente por Pei Gang, antes incluso de terminar su periodo de prueba. Ella ocupó el puesto de mi jefe y se convirtió en mi superior. Ahora que me había puesto en mi lugar, sin comportarme mal ni enfadarme, manteniendo separados el trabajo y los asuntos personales, los movimientos de Pei Gang se volvieron más rígidos. Me dio la vuelta. La luz era demasiado brillante, así que levanté la mano para protegerme los ojos. Las lágrimas brotaron y resbalaron por mis mejillas. Pei Gang insistió en apartarme la mano. Intenté resistirme, pero estaba demasiado débil para hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Me abrió la mano a la fuerza. Pei Gang fijó su mirada firmemente en la mía, con tono obstinado. Antes, siempre me mirabas a los ojos. No tenía ni idea de qué le había poseído de repente, y solo pude devolverle la mirada con irritación. En ese instante, sin embargo, un destello de agitación se escapó de los ojos de Pei Gang. Con un pánico inexplicable me tapó los ojos, se inclinó para besarme y repitió mi nombre una y otra vez. Xiao Chou, Punamosero, Expiri Haven Main Abaling 2ND. Xiao Chou. Al día siguiente, Pei Gang pidió de improviso a Ren Ziyi que presentara un informe de trabajo. Como yo me había encargado de todos los aspectos de este proyecto, Ren Ziyi tartamudeó incoherentemente, incapaz de articular palabra. Pei Gang permaneció impasible. Si ni siquiera eres capaz de comprender los fundamentos de tus propias responsabilidades, afirmó, entonces no debes ocupar este puesto. La sala de conferencias quedó sumida en un silencio sepulcral, sin que nadie se atreviera a respirar. Ren Ziyi se tapó la boca, rompió a llorar y salió corriendo de la sala. Después de la reunión, la sala de descanso de nuestra planta estaba llena de murmullos. Dios mío, el jefe tenía hoy un aspecto horrible. ¿Crees que la esposa del jefe podría estar a punto de dejarlo? Todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Mientras preparaba café instantáneo, alguien me llamó. Li Zhou, ¿por qué no dices nada? Debo decir que eres muy fuerte. Cuando el señor Pei te estaba regañando, ni siquiera lloraste. A decir verdad, me daba igual lo que les pasara. Pero en esa situación, en la que todos cotillaban sobre los jefes, el silencio me parecía una traición. Me convertiría en un blanco fácil, así que me reí. Solo soy un simple empleado. ¿Cómo voy a compararme con la esposa del jefe? Las parejas discuten en la cama, pero por la mañana ya se han reconciliado. Amar y pelearse es el secreto definitivo de las parejas en el trabajo, ¿no? ¿Por qué te metes conmigo? Ya basta, murmuré, sujetando con firmeza la taza de cerámica entre mis manos. A decir verdad, yo misma he empezado a animarlos. Son la pareja perfecta. Solo después de hablar me di cuenta del inquietante silencio que reinaba en la sala de té. Al levantar la vista me encontré con la mirada de Pei Gang, fría como un estanque helado. En medio de las miradas compasivas de los demás, Pei Gang, con el ceño fruncido, me llamó para que subiera a la última planta. En cuanto entré, me abrazó por detrás, lo que me sobresaltó. Pei Gang solía ser muy cuidadoso con esto. Para evitar que se descubriera nuestra relación, me obligaba a bajar 2 semáforos antes cada mañana. Pero ahora, con la puerta de la oficina abierta de par en par y sus 7 asistentes a punto de entrar en cualquier momento, me apresuré a empujarlo con ambas manos y pies. Alguien podría entrar. Pei Gang volvió a escrutar mis ojos, como si estuviera decidido a extraer algo de su profundidad. Tras un largo momento, finalmente retiró la mano, suspendida en el aire. Xiao Chou, Ren Ziyi y yo realmente no tenemos nada. En cuanto al pasado, no importa, tienes derecho a guardar rencor, pero a partir de ahora demostraré mi valía con mis acciones. Me quedé desconcertado. Ni en mis sueños más descabellados imaginé que la promesa que había suplicado y rogado antes de separarnos se cumpliría ahora de forma tan inesperada. Sin embargo, aquí estamos, con el vuelo saliendo en 7 días, y me encuentro sin desear nada en absoluto. Pei Gang comenzó a cambiar por completo.
De repente, empezó a contarme hasta el más mínimo detalle, incluso cuando yo no tenía ganas de escuchar. Se volvió más insistente en la cama, obligándome a mirarlo a la cara, pero cada vez que lo hacía, me volvía a tapar los ojos. Como un tren descarrilado que de repente vuelve a las vías, la manecilla de la hora del reloj, nuestra relación. Todo parecía volver a ser como antes de que Renzi apareciera. De repente se me ocurrió que tal vez él no era del todo indiferente después de todo. Debería haberle explicado las cosas cara a cara sobre la ruptura. Cuando reservé el vuelo, no me di cuenta de que la fecha de salida coincidía con nuestro 7º aniversario, y mañana es nuestro 7º aniversario. Miré las fotos que Pei Gang había enviado de la fiesta y decidí aclarar las cosas esa misma noche. Pero lo que vi fue a Pei Gang besando a Ren Siji. La brisa del atardecer, la noche de verano, las estrellas, todo recordaba aquella noche de hacía 7 años en la que confirmamos nuestra relación. Solo que ahora era Ren Siji quien estaba en los brazos de Pei Gang, en lugar de yo. Los ojos almendrados de Ren Siji brillaban con un resplandor cautivador, y su lápiz labial tenía un tono llamativo. Cuando se volvió para mirarme, su mirada destelló con desafío y satisfacción presumida. No pude evitar sonreír con ironía, sintiendo mi corazón como un estanque de agua completamente estancada. Por fin, completa y absolutamente impasible. Pei Gang se ha sentido bastante inquieto estos últimos días, tal vez por algo relacionado con Li Zhou. Solía ser muy considerada. 1 o 2 meses antes de cualquier aniversario, no paraba de hablar sobre cómo quería celebrarlo. Pero hoy es nuestro 7º aniversario, y si no lo hubiera mencionado yo mismo en el coche esta mañana, parece que se hubiera olvidado por completo. Pei Gang frunció el ceño y bajó la mirada hacia su teléfono inmóvil. Una inexplicable sensación de pérdida de control se apoderó de él, como si 1000 hormigas le treparan por el cuerpo, como si algo se le escapara sin que él lo viera, más allá de su alcance. No podía contenerlo, pero necesitaba hacer algo para tranquilizarse. Así que inmediatamente envió otro mensaje a Li Zhou. Estoy ocupándome de un asunto importante aquí. Pórtate bien. Nos vemos en el restaurante Sunset a las 18:30. En ese momento, una voz femenina melosa resonó. Ah, Gang. Fei Gang levantó la vista con irritación y vio el rostro de Ren Siji y a su padre a su lado, con el cuidador empujando la silla de ruedas de Fei Zhenguo justo detrás. La frente de Fei Zhenguo estaba perpetuamente arrugada en un profundo pliegue. Después de hablar de negocios, será la hora de comer, así que he invitado a nuestros futuros suegros a que se unan a nosotros para comer. El señor Ren, manteniendo su autoridad, intervino junto con el señor Pei. Ya ha pasado 1 año. Es hora de fijar una fecha para tu boda. Tu abuelo no goza de buena salud. ¿Qué te ha llevado a traerlo aquí? Terminemos con esto para que podamos ir todos a comer. Ren Siji asintió tímidamente con la cabeza. Una cruel sonrisa se dibujó en los labios de Pei Gang, cuyos ojos carecían incluso del más mínimo destello de diversión. Muy bien. Tenía pensado concertar una reunión con el señor Ren mañana. Justo cuando la sonrisa del señor Ren comenzaba a extenderse, se congeló en su rostro al oír las siguientes palabras de Pei Gang. Entonces es muy conveniente. Podemos discutir juntos el tema de los terrenos de la zona de desarrollo. ¿Zona de desarrollo? ¿Qué zona de desarrollo? Zona de desarrollo. ¿Qué zona de desarrollo? Zona de desarrollo. Zona de desarrollo. Los ojos del padre de Ren casi se le salieron de las órbitas, mientras que la expresión de Pei Zhenguo se ensombreció abruptamente. Solo Ren Siji parecía sonrojada por la vergüenza. Padre, es ese terreno en North City. Ah Gang dijo que era bastante urgente. Ren Siji se sonrojó ligeramente, como si recordara algo. Anoja. Bueno, anoche, cogí el sello de tu empresa y se lo estampé. Con cada palabra que pronunciaba, los 2 ancianos palidecieron aún más. En cuestión de segundos, Pei Zhenguo se desmayó por la conmoción. El padre de Ren, abrumado por la emoción, fue arrastrado fuera por los guardias de seguridad. Solo Ren Siji permaneció paralizada en el sitio, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus ojos se enrojecían mientras parecía comprender por fin su difícil situación. ¿Así que me has estado utilizando todo este tiempo? ¿Tu amabilidad era falsa, solo para ganarte mi confianza y socavar a mi padre? No entiendo tus asuntos laborales, pero no he hecho nada para merecer esto. Aún sabiendo que tenías novia, esperé a que rompieras con ella. ¿Cómo has podido tratarme así? Ren Siji asintió ingenuamente. Su padre había utilizado su participación accionaria como ventaja, obligándolo a contraer un matrimonio de conveniencia con ella para recuperar las acciones. Ahora, libre de restricciones externas, Pei Gang ya no se molestaba en dedicarle ni una sola mirada. Su voz seguía siendo completamente monótona. ¿Acaso no fue así?
¿De qué otra manera habrías alcanzado esta posición dentro de Pei Enterprises sin privilegios especiales? Ren Ziyi parecía como si estuviera viendo a este hombre por primera vez. ¿Ah, sí? Las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Así que estás defendiendo a tu novia Li Zhou-ming? Pei Gang no esperaba que ella supiera que su novia era Li Zhou. Frunció ligeramente el ceño, un cambio que Ren Ziyi registró con agudeza. Así que, Li Zhou era el único talón de Aquiles de este hombre. Sus ojos se enrojecían, amenazando con derramar sangre. Pei Gang tenía la intención de utilizarla como una nota adhesiva y desecharla una vez que hubiera cumplido su propósito. Sin embargo, ella estaba decidida a hacer superpegamento, y juró arrancarle una capa de piel, aunque eso la matara. Li Zhou presentó su renuncia esta mañana. Como es un rango por debajo de mí, los empleados por debajo del nivel 4 no necesitan tu aprobación para irse. Dudo que lo supieras, así que pensé en informarte amablemente. Las pupilas de Pei Gang se contrajeron visiblemente. Echó un vistazo a su reloj de pulsera, se levantó y dijo fríamente: «Debo marcharme. Haz lo que quieras, lo que quieras. Haz lo que quieras, lo que quieras». Sin embargo, Ren Ziyi percibió pánico en sus apresurados pasos. Ah, claro. Sintió como la sangre le rugía en las venas y su voz se volvió aguda y cortante. Li Zhou nos vio besándonos anoche. Observó con satisfacción cómo la mano de Pei Gang se congelaba en medio del movimiento sobre la manija de la puerta. Cada palabra le sabía casi sangrientamente dulce. Deberías haber visto la cara que puso. ¡Qué vergüenza! Pei Gang condujo inmediatamente a casa, pero Li Zhou no respondió a sus llamadas durante el trayecto. Abrió la puerta principal y encontró todo exactamente como lo había dejado esa mañana. El cojín favorito de Li Zhou seguía colocado de forma cómica en el sofá, y su ropa seguía cuidadosamente doblada en el armario. El corazón de Pei Gang, que había estado latiendo tan fuerte que le dolía, finalmente comenzó a calmarse. Pero al momento siguiente, vio algo junto a la mesita de noche, sus anillos de pareja a juego. Debajo había una nota que decía: «Hemos roto, estos son tuyos». El sonido mecánico del teléfono sin respuesta, sonando una y otra vez, era como flechas envenenadas que perforaban el corazón de Pei Gang con precisión infalible. En ese momento, sonó un número desconocido. Incluso cuando firmó los certificados de defunción de sus padres, y se enteró de que la mayoría de sus acciones habían sido confiscadas por un amigo cercano de sus padres, Pei Gang se mantuvo sereno. Sin embargo, ahora le temblaba ligeramente la mano. «¿Hola?» Sentía el corazón suspendido en lo alto de un precipicio, y se aferró a lo que parecía ser su último salvavidas. «¿Xiao Zhou?» Una voz educada y formal respondió. «Buenas tardes, señor Pei. Somos la dirección del restaurante Sunset, que usted ha reservado en exclusiva. Son las 18:31. Como ni usted ni su novia han llegado, ¿podemos preguntarle si se pospondrá su propuesta de matrimonio?» Su corazón se precipitó por un acantilado y se hizo añicos, pero Pei Gang apenas tuvo tiempo para llorar su pérdida. Cada día que pasó, luchó sin descanso contra la agonía de su padre y su abuelo, esforzándose con todas sus fuerzas. Aunque hacía tiempo que había descubierto el paradero de Li Zhou, no podía ir a buscarla. No fue hasta el 29º día después de su separación cuando la familia Pei pasó a ser completamente suya. Finalmente voló al país donde ella se encontraba. Aferrándose al anillo de pareja que Li Zhou había desechado, le dolía la palma de la mano por la presión y sentía amargura en el corazón. Por fin comprendió que esa amargura indescriptible que sentía en el pecho era en realidad resentimiento. Pensó que Li Zhou realmente había ido demasiado lejos esta vez. Una cosa era hacer pucheros, pero ella había abandonado el país, abandonándolo a él. No importaba. Ella lo amaba profundamente. Solo se había enfurecido porque lo había sorprendido besando a Ren Ziyi. Pei Gang se obligó a ignorar el recuerdo de la inusual calma de Li Zhou durante ese periodo. Se repitió a sí mismo que si iba a convencerla, ella seguramente volvería con él de inmediato. Sin embargo, en una calle extranjera, vio a Li Zhou besando a otro hombre desde lejos. Cuando Simón se acercó, me quedé completamente estupefacta. Una oleada de calor surgió de mi mejilla, donde su mano me había rozado ligeramente, subió por mi cuello y se extendió por todo mi cuerpo. Rápidamente dio un paso atrás, dejándome paralizada en el sitio. ¿Qué había sido ese abrazo repentino? Lo siento muchísimo, pero es que eres demasiado adorable, murmuró Simon bajando la mirada para encontrarse con la mía. Sus ojos esmeralda brillaban como la luz del sol bailando sobre la superficie del mar. Quería besarte en la mejilla, pero temía que fuera demasiado brusco. Aurora, me gustas. ¿Quieres ser mi novia? Esta vez me quedé realmente sorprendida.
Cuando mis compañeros me guiñaban el ojo y bromeaban diciendo que le gustaba al jefe, nunca me lo tomé en serio. Simon, el director general de nuestra división, es de ascendencia mixta china y rusa, un prodigio que logró mucho a una edad temprana. Su rostro es tan llamativamente hermoso que desafía el género, como una sirena masculina de las profundidades del mar. Nuestra relación privada comenzó cuando me quedaba después del trabajo para practicar sin descanso mi chino hablado. Una noche, agotada, me quedé dormida en mi escritorio, y al despertar, encontré una manta ligera y cómoda sobre mí. Cuando Simón permaneció en silencio, su expresión se volvió bastante severa. No es recomendable trabajar horas extras, comentó. Ser regañada por la dirección siempre era incómodo, y justo cuando abrí la boca para explicarme, vi una mirada pícara en sus ojos, el tipo de sonrisa astuta que un niño podría esbozar después de haber gastado una broma con éxito. Simon habló en un chino entrecortado, pero la diligencia merece elogios. Aurora, tú me enseñas chino y yo te enseño francés, ¿qué te parece? Me sentí muy halagado y no tenía motivos para rechazar la oferta. Con su ayuda, mi inglés hablado progresó a un ritmo notable. A las 2 semanas de incorporarme a la nueva empresa, conseguí un contrato importante, lo que puso en peligro las perspectivas de ascenso de un compañero. Este intentó utilizar mi nacionalidad como pretexto para aislarme creando un grupo de amigos. En una reunión con 100 personas, Simon me elogió efusivamente mientras le criticaba públicamente, dejando claro que me defendía. Mis compañeros comentaron que nunca habían visto a Simon hacer algo así por nadie. Sin embargo, me sorprendí pensando, de manera bastante inapropiada, que así debía sentirse Ren Ziyi. A decir verdad, desde que llegué a Francia, rara vez he pensado en Pei Gang. Después de todo, sabía muy bien que mi partida no le afectaría en absoluto. Sin expectativas, ¿cómo podría haber decepción? Ceci Kanoskir. Además, Pei Gang siempre ha sido tan firme como una roca, imperturbable ante las tormentas. Nunca se comportaría como esos melodramáticos directores generales protagonistas de las cursis películas románticas que tanto detesta, apareciendo inexplicablemente en el país donde me encuentro. Li Zhou. En ese mismo instante, mientras contemplaba al hombre que no debería estar allí con el rostro severo, avanzando decididamente hacia mí, antes de que pudiera siquiera abrir los ojos con sorpresa, Pei Gang me abrazó con una urgencia incontrolable. Su respiración era extrañamente irregular. Debí de haber malinterpretado la situación antes, dijo Simon con voz ligeramente sorprendida desde cerca. Señor Pei, ¿usted y Aurora se conocen? Yo también me quedé atónita. ¿Por qué Simon conocía a Pei Gang? Justo cuando estaba a punto de empujarlo, pareció darse cuenta de que había una tercera persona presente. Me soltó y se colocó a mi lado. El tono de Pei Gang seguía siendo imperturbable, pero su brazo derecho me rodeaba el hombro como una pared de hierro, inmovilizándome en mi sitio. Olvidé presentarla antes de venir. Li Zhou es mi novia. La gran cantidad de información en esos pocos minutos fue abrumadora. Mi cerebro se colgó como una computadora sobrecargada, completamente desconcertado por lo que Pei Gang estaba haciendo. Sin pensarlo 2 veces, solté, suéltame. Ya nos hemos separado. Al oír esto, Simón entrecerró los ojos y miró a Pei Gang con una mirada fría como el hielo. Por favor, suéltelo. Aunque usted es nuestro cliente, debo garantizar la seguridad de nuestros empleados. De lo contrario, los 2 hombres no solo tenían una estatura similar, sino que sus rasgos sorprendentemente atractivos eran igualmente parecidos. El choque entre la estructura ósea típicamente oriental y la tez superior occidental creó al instante una atmósfera tensa. El comportamiento de Pei Gang se volvió completamente sumiso, inexplicablemente rebosante de hostilidad hacia Simón. Cuando el director general de la empresa intentó de repente saludar a un empleado con un beso en la mejilla, interrumpió a Simon y dejó escapar un resoplido frío por la nariz. No diría que ese sea un comportamiento especialmente cortés, comentó. Por fin lo he descubierto. Pei Gang era el verdadero cliente detrás de ese megacontrato que cerré. Una profunda sensación de cansancio me invadió, y la inmensa satisfacción que había sentido al conseguir ese contrato ahora me parecía una fuerte bofetada. A decir verdad, adaptarse rápidamente al trabajo y a la vida en un país extranjero no es tarea fácil. Sin embargo, es precisamente al superar esos retos una y otra vez cuando uno llega a apreciarse de verdad a sí mismo. Más allá de este acuerdo en particular, el valor total de todos mis otros acuerdos del mes pasado me seguía situando en primer lugar en el rendimiento del departamento. Simplemente no puedo entender por qué Pei Gang tuvo que dar un paso al frente en ese preciso momento y decirme: Li Zhou, admítelo, no podrías arreglártela sin mí. Dejé de resistirme y dije con calma: Pei Gang Sui Tam. Le lancé una mirada tranquilizadora a Simon y le dije a Pei Gang:
Sentémonos y hablemos de esto. Una conversación muy esperada. Pei Gang se pellizcó el puente de la nariz. Sus largas pestañas enmarcaban unos ojos profundos teñidos de cansancio. Esa noche, abajo, el beso de Ren Ziyi fue demasiado rápido. No pude esquivarlo a tiempo, al igual que el repentino avance de Simón hacia ti hace un momento. Pero esta vez, has contenido tu ira el tiempo suficiente y has actuado con total crueldad. Lo siento. ¿Podemos irnos a casa ya? Nunca imaginé que incluso ahora Pei Gang todavía pensara que estoy enfadada. Mis palabras se quedaron en mis labios, convirtiéndose en una risa nacida de la pura absurdidad. No me importa en absoluto cómo estén las cosas entre tú y Ren Ziyi y Pei Gang. Cuando dije que debíamos romper, lo decía en serio. En ese momento, naturalmente, no imaginaba que Pei Gang me hubiera perseguido hasta ese punto por amor. Lo más probable era que, acostumbrado a mandar, simplemente no pudiera tolerar que alguien que siempre le había seguido desapareciera sin dejar rastro. Quizás mis palabras fueron una respuesta que Pei Gang nunca había anticipado. Su expresión se quedó en blanco. Esa era la confianza que yo le había dado. Después de todo, en esta relación, siempre había sido yo quien vacilaba, quien se rendía primero. Abrió la boca, con tono atónito. ¿Por qué? Antes siempre exigía explicaciones de forma histérica, pero Pei Gang siempre decía que no había nada que explicar. Ahora mirando atrás, lo entiendo intuitivamente. Simplemente no le importaba, no había necesidad de explicaciones. Hablo con calma, no hay motivo, ya no importa. El amor se ha desvanecido. Romper es perfectamente normal. Pei Gang me observó durante un largo rato antes de hablar. Aún me guardas rencor. Su mirada era oscura y decidida. ¿Romper? ¿Dices? Entonces volveré a conquistarte. Nunca pensé que Pei Gang fuera tan persistente. Siempre se ha preocupado por mantener las apariencias. Nunca antes había caído en un comportamiento tan degradante. Es un cliente de prestigio, pero insiste en compartir oficina con nosotros. De manera deliberada y sin prisas, se ha infiltrado en mi ámbito profesional y personal. No voy a engañarme pensando que esa elaborada maniobra se debe a un profundo afecto. No es más que orgullo, su ego luchando por aceptar que ha sido él quien ha sido rechazado. Ese día, al pasar por la sala de té, escuché a mis compañeros hablar de mí, comentando lo afortunada que era por tener a dos hombres de alto nivel persiguiéndome, e incluso haciendo apuestas sobre con quién acabaría. Todos los compañeros presentes apoyaban a Simon, citando numerosas razones. Cómo había enfrentado públicamente a un racista delante de cientos de personas. Cómo alguien nos había visto pasando una noche íntima a solas en la oficina. Cómo otros nos habían visto asistiendo juntos al reestreno de una película china. Con un estruendo, el sonido de la taza al estrellarse contra el suelo actuó como un imán, atrayendo la atención de todos hacia la otra puerta de la sala de té. Allí estaba Pei Gang, mirándome fijamente desde lejos. El hombre que normalmente era frío y dominante ahora parecía desolado y desconcertado. Pei Gang, que esta vez actuaba como cliente, me obligó a cenar con él. Aferrándose a su copa, con la voz ronca y tensa, me dijo: «Durante el último año te he tratado muy mal, ¿verdad?». Las largas pestañas de Pei Gang temblaban como alas de mariposa. Me equivoqué. No mantuve los límites adecuados con el sexo opuesto. Pero ya he despedido a Ren Ziyi. No te he sido infiel. No puedes condenarme a muerte por esto. Hizo una breve pausa y adoptó un tono deliberadamente ligero. Y tú y Simon, no hay nada entre ustedes, ¿verdad? Resulta que en este mundo, realmente no existe la empatía genuina. Solo cuando te encuentras completamente aturdido en medio de una ventisca te das cuenta de lo escalofriante que es el frío, de lo insoportablemente duro que es. Al observar su expresión, por primera vez sentí una sensación de alivio, pero en cuanto a nuestro negocio, no quería involucrar a Simón en absoluto. Le dije: no importa, no es importante. ¿No es importante? Entonces, ¿qué es lo que te importa? Maese. La voz de Pei Gang se elevó involuntariamente, llamando la atención de varios clientes de la cafetería. Los papeles se habían invertido. Siempre era yo quien perdía los estribos, mientras que él permanecía impecablemente sereno de pies a cabeza. Nunca antes se había mostrado tan nervioso. Su nuez se movió varias veces antes de que lograra recuperarse. Se aferró a él como un hombre que se ahoga y se agarra a su último trozo de madera a la deriva, sacando los anillos a juego de la pareja que yo había rechazado, como un jugador que apuesta su última ficha en la mesa de negociaciones. Una vez dijiste que cambiarías este anillo por una alianza, y esa promesa sigue en pie. Volvamos y casémonos, ¿te parece? Pei Gang sabía mejor que nadie lo mucho que deseaba casarme con él. Sus palabras: la empresa prohíbe las relaciones sentimentales en la oficina. Aún no estamos preparados para hacerlo público.
Me dejaron como su novia no oficial durante años, esperando año tras año. En aquella época, en la empresa, Gina Barrier, cuando ese gerente que más tarde se convirtió en un delincuente sexual me acosaba, yo me quejaba amargamente en casa. Ya verás cuando le dé la vuelta a la tortilla y me convierta en la esposa del jefe. Voy a dar un susto a los empleados de la empresa, especialmente a Luo Chenyi. Mi tono era bajo y desanimado. Pei Gang, año tras año, ¿cuándo llegará exactamente ese momento oportuno del que tanto hablas? Sin embargo ahora, al escuchar la propuesta que tanto había anhelado, ni una sola emoción se agitó en mi corazón. Al encontrar su mirada sincera mientras aceptaba el anillo, dije con calma, en nuestro 6º aniversario, te llamé innumerables veces. Nunca respondiste. La voz de Pei Gang se volvió frenética. Esos días dormía en la oficina. Ren Ziyi vino a traerme cosas, pero no hicimos nada. Su explicación se tambaleó como una bestia atrapada por el cuello y se detuvo abruptamente cuando respondí en voz baja. Esa noche, Luo Zhen casi me viola. Pei Gang parecía como si toda la sangre se le hubiera escapado del rostro en un instante. Su palidez rayaba en lo espantoso. Sus finos labios se abrieron varias veces, pero no pudo articular ni una sola palabra, como si estuviera mortalmente herido. Le respondí con un tono ligero casi insustancial. Todo salió bien. Un transeúnte vino en mi ayuda. Después yo mismo lo denuncié a la policía. Supongo que soy más compasiva que Pei Gang. Cuando estaba tan histérica, él ni siquiera se dignó a darme una explicación. Pero ahora estoy cansada. Tengo mi propia vida que vivir. Solo quiero dejar las cosas claras. Así que le dije, a decir verdad, esa noche te odié de verdad. Odié tu altiva superioridad. Odié tu total indiferencia. Pero al final a quien realmente odié fue a la versión débil de mí misma que se quedó a tu lado. Resulta que cuando los labios se mueven, es esa sensación de ver al otro perderse por completo en ti. Pero habiendo llegado tan lejos, el amor no deja supervivientes, solo ruina mutua. Me desnudé, como si me abriera el pecho con un bisturí para exponer mi corazón. Sinceramente, el mayor obstáculo entre nosotros no era Ren Ziyi y Pei Gang. Estar contigo me agotaba. Me hacía sentir que sin mí podías elegir a cualquiera. Trabajaba frenéticamente, luchando sin descanso, consumida por el miedo a perderte. Solo más tarde me di cuenta de que la validación que buscaba tan desesperadamente nunca debería haber venido de ti, sino de mí misma. Antes pensaba que no podría sobrevivir sin ti, pero resulta que sin ti en realidad vivo mejor. Cuando terminé de hablar, la expresión de Pei Gang se volvió triste y desconsolada. Se limitó a mirar cómo arrojaba el anillo por la ventana, sin decir nada al final. Después de esa conversación, Pei Gang nunca volvió a mi empresa. La última vez que lo vi fue durante las etapas finales del proyecto, cuando Simon me llevó como representante del contratista y a Pei Gang como representante del cliente para la inspección final. Simon es un tipo muy caballeroso. Al enterarse de mi relación con Pei Gang, no me presionó para que le diera una respuesta rápida a sus sentimientos, sino que dijo que estaba dispuesto a esperar hasta que yo hubiera resuelto las cosas. En el coche se hizo el silencio. Yo me senté en el asiento del copiloto y Pei Gang en el de atrás. Él mantenía la mirada baja y no decía ni una palabra. Yo había sido muy claro. Pei Gang nunca fue de los que se compadecen de sí mismos. Una vez terminado este proyecto, probablemente no volveríamos a vernos en toda nuestra vida. Ese invierno en Francia fue muy frío. En plena noche, se desató una repentina tormenta de nieve. Mi párpado derecho comenzó a temblar incontrolablemente, y el accidente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Los neumáticos patinaron. Simon giró bruscamente a la derecha, pero el coche resultó incontrolable. Me lancé violentamente contra el parabrisas. A lo lejos, otro vehículo se acercaba a una velocidad vertiginosa. Justo antes de la colisión, un aroma nítido y familiar me asaltó con fuerza y certeza inquebrantable. Tenía la cabeza apretada contra el pecho de Pei Gang, presionada contra algo a través de una capa de tela. De repente, me di cuenta de que era un anillo, el mismo anillo que había perdido. Al final Pei Gang dijo, Xiao Zhou, lo siento. Cuando volví a abrir los ojos, Pei Gang seguía recibiendo tratamiento de urgencia en la unidad de cuidados intensivos. Tenía la mano izquierda fracturada, pero Simon había realizado la mejor maniobra de autorrescate posible, y era el que menos lesiones había sufrido de los tres. Cuando vino a verme, su rostro reflejaba remordimiento. No lo culpé. Después de todo, habría sido irrazonable reprocharle a alguien a quien solo conocía desde hacía 29 días que no arriesgara su vida para salvar la mía en ese momento crítico. Además, en tales circunstancias, la supervivencia es el primer instinto de cualquier ser humano.
¿Qué tipo de persona podría superar ese instinto y sacrificar su propia vida para salvar a otra? Me senté inmóvil fuera de la unidad de cuidados intensivos, donde 5 abogados que habían viajado desde lejos fueron los primeros en llegar. Me hicieron firmar una pila de documentos, en los que las 3 líneas más importantes decían: si Pei Gang fallecía o quedaba incapacitado, todos sus bienes pasarían incondicionalmente a Li Zhou, y además, el propio mandante no tendría ningún motivo para reclamarlos. En una cuestión de vida o muerte, Pei Gang arriesgó su vida para declararme su amor y luego se disculpó. Simplemente no puedo entender cómo una persona puede amar a otra y al mismo tiempo infligirle tanto daño desde una posición tan elevada. Me cubrí la cara y finalmente rompí a llorar en voz alta. Uno de los abogados, un señor mayor que había visto crecer a Pei Gang, me contó toda la lucha de poder. Suspiró profundamente y me dio una suave palmada en el hombro. Por muy astuto que sea Ren, sus maniobras con Ren Ziyi fueron una necesidad a la que se vio obligado a recurrir. Pei Gang, que ha sido muy competitivo desde niño, tal vez por eso prefiere que lo malinterpretes y pienses que se ha descarriado antes que decirte la verdad. Revelarte su vulnerabilidad sería como pedirle que muriera. Me quitaron los puntos de la mano izquierda y trasladaron a Pei Gang de vuelta a la sala nacional, pero aún no había recuperado la conciencia. Me dirigí al restaurante Sunset. Cuando el sol comenzaba a ponerse, en la mesa de al lado se produjo una propuesta de matrimonio. El restaurante se llenó de vítores y gritos de ánimo. Sonrojada por la vergüenza, la joven aceptó el anillo entre los aplausos de la multitud. La pareja salió del restaurante, ambos con un aspecto de plena satisfacción. La mesera suspiró mientras recogía la vajilla. La última vez, un caballero excepcionalmente guapo había reservado todo el restaurante, pero ni él ni su novia se presentaron. Había confirmado meticulosamente todos los detalles de antemano, todo el procedimiento, la ceremonia, incluso los niveles de humedad. Lo que más me llamó la atención fue esto. Mientras que la mayoría de los pretendientes que proponen matrimonio aquí tienen sus mesas decoradas con la inscripción "Cásate conmigo", este caballero era diferente. Había encargado una especialmente para él, con la inscripción "Tan esperado". El sol se había puesto, dejando solo el resplandor crepuscular. Mientras lo contemplaba, me sentí inexplicablemente conmovido por la suave luz. Cuando me di cuenta del motivo, las lágrimas corrían por mi rostro. No podía negar que en este mundo, aparte de Pei Gang, nadie más podía despertar en mí un amor y un odio tan profundos. Al regresar a la sala esa noche, Pei Gang seguía completamente inmóvil, con sus rasgos tan marcados como siempre, como si estuviera acostado a mi lado, como lo había estado todas las noches anteriores. Al momento siguiente, debía abrir los ojos, esos ojos que alguna vez habían despertado tanto amor y odio en mí, para mirarme y besarme con ternura. Susurré suavemente: sé que me amas. Pero el proceso de ver cómo mi ser se hacía añicos y se reconstruía fue demasiado doloroso como para soportarlo una segunda vez. Acepto tus disculpas. Todo lo que ha sucedido durante estos 7 años está perdonado y olvidado. Dicho esto, sonreí suavemente. Despiértate temprano mañana, porque el tiempo será espléndido. Pei Gang, te deseo sinceramente una vida llena de libertad. Una brisa sopló por la ventana, llevándose mis palabras resignadas. Sin embargo, en esa vida, yo ya no estaré presente.